Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Hoy es el primer domingo del año 2016. Feliz año para todos y arranco deseándoselo a Claudia Méndez Arriaza. Feliz año, Claudia. Muchas gracias. Feliz año para todos también. Feliz año, Pablo Hurtado. Feliz año, compañeros. Bienvenido a 2016. Feliz año, don Pedro Trujillo. Feliz año a todos ustedes, a los que nos ven y a los que no nos ven. Y también a los que no nos ven. Muy Feliz bien. años a todos. A ver, toda la gente está regresando ya de ese descanso, está tratando de sintonizar noticias, ponerse al día de cómo arranca la primera semana de enero. propósitos para el 2016. ¿Alguno quiere contar algo? Yo llevo 50 años de mi vida haciendo propósitos y nunca los cumplo, así que este año lo quería hacer el hace propósito varios es que no voy a hacer ningún propósito. A ver, Pedro, yo reviso, cada vez que voy a hacer mis nuevos propósitos, reviso los de los 10 años anteriores para volverlos a copiar. Hago copy-paste y los coloco en el mismo documento. Yo nunca he sido una persona que se sienta a hacer propósitos a cada principio de año. Quizás los hago más en mediano o largos plazos, pero no soy aquella que dice, bueno, empieza un nuevo año, quiero hacer esto y esto y esto. Traigo propósitos arrastrados de otros meses quizás. Queridos televidentes, entonces no se deje guiar por lo que le estamos diciendo. Haga usted sus propios propósitos y ponga mucha convicción en ellos, en cumplirlos. Arranquemos con la discusión del primer tema que en estos momentos está causando, sí, gran discusión en las redes sociales y tiene que ver con el hecho de que el gobierno de la República, el Ejecutivo, por medio del presidente Alejandro Maldonado Aguirre, ha decretado un incremento al salario mínimo del 4%, al salario para el trabajador agrícola y para el trabajador urbano, pero no es eso precisamente. Eso ya habría sido suficiente para que se generara polémica. De hecho, desde la derecha empresarial y desde la derecha liberal, en las diferentes columnas en los diarios nacionales, hubo apelaciones, hubo conminaciones al gobierno para que no hiciera esos aumentos, puesto que no se había alcanzado un acuerdo en las comisiones paritarias. Si esto hubiera sido suficiente, este incremento del 4% en los aumentos, en los salarios mínimos, hubiera sido suficiente para desarrollar alguna polémica, piense usted que lo que ha hecho el gobierno ha sido ir todavía mucho más allá, porque ha decretado salarios diferenciados para 4 municipios, tal y como lo hizo ya en su momento el gobierno de Otto Pérez Molina. El gobierno de Pérez Molina decretó salarios diferenciados en Estanzuela, Zacapa, en Mazagua, Escuintla, en San Agustín, Acazahuastlán y en Guastatoya, El Progreso. En esos 4 mismos municipios, el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre ha decretado un salario mínimo diferenciado que llega a 1,950 quetzales al mes, porque tiene una bonificación de 250 quetzales. El viceministro de Trabajo, que estaba encargado de rubricar el decreto por medio del cual se arrancaba el acuerdo gubernativo, por medio del cual se creaban estos salarios mínimos diferenciados, ha preferido dejar el cargo antes que firmarlo porque lo considera una vejación a los derechos humanos. De inmediato, la Organización de Naciones Unidas, por medio de uno de sus representantes en Guatemala, el representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Alberto Brumori, ha emitido ya un comunicado en nuestro país diciendo que es absolutamente vejatorio este salario diferenciado. Y el Instituto de Estudios de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos ha hecho otro tanto y están pidiéndole al Procurador de Derechos Humanos que actúe de nuevo, como ya lo hizo en tiempos de Otto Pérez Molina, ante la Corte de Constitucionalidad para que vuelva a la Corte a decretar inconstitucional este salario que es inferior en aproximadamente 900 quetzales al salario mínimo que rige en todo el territorio nacional. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, yo si queréis empiezo. Yo creo que del salario mínimo, del salario diferenciado ya se habló mucho el año pasado cuando esto surgió. Yo quiero poner 4 o 5 puntos sobre la mesa. El primero es que hablar de salario mínimo sin hablar de conceptos económicos es caer en un discurso repetido que todo el mundo repite y que si posiblemente tú a muchos interlocutores le dices, oye, ¿y el salario mínimo cuál es el concepto, la base económica, pero de conceptual que tiene? Y posiblemente el 95% de la población no te lo sepa ni decir ni los efectos que tiene. O yo me equivoco, o él se equivoca el que yo voy a leer. Dice, los 11 países sin salarios mínimos. Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hong Kong, Islandia, curiosamente Noruega, Suecia e Italia, que es de donde es el señor Brunori, que viene aquí a decirnos que tiene que haber un salario diferenciado cuando en su país ni siquiera lo hay.
el salario conceptualmente... Pero yo creo que estás diciendo una perogrullada. Esos países no tienen salario mínimo porque justamente sus poblaciones se encuentran en una condición, digamos, de semejanza, Similar. no voy a decir de igualdad, de semejanza entre sí, que no requieren No, sencillamente no lo una han tenido. protección mínima. No, hay otras que tienen igualdad de condiciones. Ya. Italia se puede comparar con España perfectamente, se puede Estados comparar con Unidos. Francia y sí lo tiene. Estados Pero Unidos sí pero tiene salario fíjate, mínimo. estas que no lo tienen y no por la igualdad, porque hay otras que sí tienen igualdad, otros países que sí tienen igualdad, como te acabo de decir, lo tienen. Son países punteros. El concepto del salario mínimo es forzar a pagar algo más que no se da o porque la oferta no existe o porque la demanda no se da. Entonces, todo lo que sea forzar eso, solo filosóficamente, solo produce una cosa, que es sacar mano de obra del mercado. Es que no hay otra solución. Es que no hay de otra manera. Pero bueno, podemos seguir Yo debatiendo sí quiero retomar lo del ideológicamente salario mínimo esto. diferenciado, porque si hace... Siempre has estado más en de un contra año. del salario mínimo diferenciado. Fue a mediados, casi finales de 2014, que el ministro de Trabajo vino acá a exponernos cuáles eran los argumentos para que en estos municipios se decretara. Finalmente le dio el revés la Corte de Constitucionalidad. Y estábamos revisando con Claudia que en ese fallo de provisional de enero de 2015, Alejandro Maldonado Aguirre fue uno de los magistrados que razonó su voto porque mostró su inconformidad con esa medida. Y la Corte de Constitucionalidad ratificó, o mejor dicho, concedió el amparo definitivo en septiembre de 2015. Lo que estamos viendo es que Alejandro Maldonado, en sus últimas semanas de gestión, trata de implementar una medida que no se consensuó, que ya fue declarada inconstitucional por una corte que él integró, donde su ministro de Trabajo, que fue su secretario privado, no tuvo ninguna participación, un decreto, un acuerdo gubernativo donde no tiene participación el funcionario titular, sino uno que se niega, lo destituye y nombra a otro. Yo creo que es anómalo y genera demasiada injustificada inconformidad que el presidente lo haya hecho en último momento, en horas o en días casi inhábiles. Pero es el momento con una apropiado, es el medida. momento en el que se decretan los Sí, incrementos en aumentos salario. Se decreta, pero la misma Corte, insisto, que él integró, se declaró que eso era inconstitucional porque viola el derecho del salario mínimo vital a quienes dejan de percibir. Pero habría que revisar cuál fue la resolución de la Corte. Es que la resolución de la Corte, la definitiva, es la que conocemos en septiembre de 2015. Hace apenas, está cerca de cumplir 4 meses porque la emiten el 8 de septiembre, se hace pública el 9 de septiembre. Pero la inconstitucionalidad- Y Alejandro Maldonado Aguirre ya al no. derechos humanos, Sí. al que amparan. No, ¿Se acuerdan? amparan, es un concurso porque son varios, concurren varias inconstitucionalidades en un mismo expediente, son al menos 3, porque está también el movimiento sindical, está una asociación de trabajadores, está la oficina del Procurador de Derechos Humanos y finalmente la Corte de Constitucionalidad emite un fallo que todos conocemos ya en septiembre, donde dice se declara inconstitucional por varios principios, el de igualdad, el del salario mínimo que ya se tiene aprobado, en donde no se encuentra la justificación de la geografía específica, por qué en estos lugares se va a crear una diferenciación, se hace una comparación de cómo se eleva el costo de vida a nivel nacional y por qué se reduce entonces el salario en estos territorios. Como dice Pedro, creo que hemos discutido ya bastante y ampliamente acá y lo único que quiero hacer hincapié es que todo el tiempo está el famoso decreto del año 1989, podría cumplir en 2 o 3 años 30 años de regirse, digamos, condiciones excepcionales para determinadas industrias, pero no vienen acompañadas de medidas sociales que garanticen que en 30 años lo que Guatemala le ofrece a determinados campos de producción es recurso mejor capacitado, trabajadores, como dice Pedro, que son capaces de negociar su propio salario sin que exista una norma de base que lo regule. Entonces, yo estoy a favor de la existencia del salario mínimo en el país porque creo que hay una
gran masa de población que carece de una educación suficiente o de una preparación suficiente, de destrezas apropiadas para optar a otros trabajos que no sean los básicos, los fundamentales. Y existe un enorme riesgo, dada la altísima tasa de desempleo que hay en el país, de que se les quiera contratar prácticamente por alimentos y ni siquiera los alimentos indispensables para que estas personas se nutran apropiadamente. Yo creo que sí es necesario mantener un salario mínimo, pero tengo que decir, igual que dije hace un año, que yo estoy a favor del experimento. Este es un tema discutido incluso con magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Estoy a favor del experimento que me parece que debe ser temporal en esos 4 municipios que han sido elegidos por encontrarse en ubicaciones específicas muy cercanas a puertos o en condiciones equidistantes de los 2 mares guatemaltecos en donde tenemos nuestros respectivos puertos para exportar los productos. Son salarios que se han creado para manufactura liviana específicamente. Se están creando en municipios que tienen una altísima tasa de desempleo. Estanzuela solo le ofrece empleo a sus habitantes y a los habitantes de municipios vecinos durante este periodo en el que se está cosechando el melón. En estos días justamente se cosecha melón. Guastatoya y San Agustín Acazahuaslán prácticamente no tienen nada que ofrecerle a las personas que se encuentran ahí. Me parece a mí que es un esfuerzo importante, valioso. Creo que hay que tenerlo en cuenta. Señores, y solo déjenme decir una cosa. Entiendo la posición de todos quienes dicen es que es una inmoralidad pagar menos de lo que cuesta la canasta mínima vital. Perdón, incluso el salario mínimo no alcanza a la canasta mínima vital, por un lado. Y por el otro lado, otros países como los asiáticos, habría que ensayar durante 2 años. También por otro lado, Juan Luis, hay países como Vietnam, como China, como muchos otros países que han logrado avanzar en materia de lucha en contra de la pobreza. Y perdónenme, pero sí es mucho más que nada tener acceso a 1.950 quetzales al mes. ¿Por qué no tenemos de salario mínimo? Y tener acceso pongamos de salario mínimo 2.600. ¿Por qué no? Fíjate la primera incongruencia, ¿sabes cuál es cuando se habla de salario mínimo? Es fijar el salario mínimo. ¿Cuál es el criterio de fijar el salario mínimo? ¿Me lo puede decir alguien? Canasta mínima. No, es menos que la canasta. Claro, pero es un parámetro. Sabemos que está No. Vamos a ver. ¿Cuál es el parámetro de poner un salario mínimo? Si no porque no cubre. Entonces, es la supervivencia, es la canasta básica, es la pobreza, es la extrema pobreza. No, Pedro, es una combinación de varios. Más adelante es una combinación correcto, de varios es decir, no sirve para nada, discúlpenme. Es un salario que no sirve para nada, no tiene concepto básico. Y si desapareciera el salario mínimo en Guatemala, ¿tú crees que no habría muchísimos finqueros en este país y muchísimas empresas que contratarían personas por 5 quetzales al día? No, o por 10. No, y te voy a decir por qué. No? Yo te voy a decir por qué. Porque no existe nadie en este país que por un quetzal te lave el carro. No. ¿Sabes por qué? Porque nadie tiene un costo de oportunidad menor que lavarte el carro por un quetzal. Entonces, Pedro, sencillamente no te lo hace. Igual que tú no trabajarías nunca por 100 pesos. El alcalde de Estanzuela, entrevistado aquí a las 8:45, igual que la alcaldesa de Mazagua, nos decía que la población que migra de otros municipios hacia los suyos, en la pequeña, corta época en que tienen al año algún trabajo que ofrecerle a la mano de obra, se quedan viviendo ahí porque no tienen nada más que hacer, no tienen mejor expectativa en otro sitio. Señores, yo creo que sí hay que alentar y hay que ensayar por lo menos durante 1 o 2 años. Pero Juan Luis, ojalá que fueran medidas que van a acompañar. ¿Tú te crees que si al señor Brunori le bajaran $2.000 el salario que tiene, estaría aquí? ¿Tú crees que estaría? No, porque no, es que las personas, Claudia, las personas no trabajan por un salario mínimo. Es que partimos de un concepto que estamos metidos aquí, que no terminamos de aterrizar en idea. Y no puedes comparar al señor Brunori Claro, por eso no se puede comparar a nadie con nadie, ese es el punto. La gente trabaja por lo que la gente cree que debe de trabajar. Pero no, eso es muy sabroso de decir. Eso existe en los libros. No, en un país como este y en todo el mundo, la gente trabaja. Tú puedes contratar a un fontanero por 100 y a un fontanero por 10. Tú puedes pagar calidad o tú puedes pagar miseria. Perdón. Estás pasando por alto una precariedad que me parece que se te está pasando. Que no es precariedad, no es precariedad.
Pero vamos a ver, va más allá del plomero, ok, de alguien que entonces tiene una pongamos el profesión. salario mínimo a Mira, 2.500 y quitemos la Yo pobreza. conocí una tortillera que trabajaba 14 horas Ok, al día por 30 me parece, quetzales. pongamos el salario mínimo a 2.500, Y era eso, ok, o no llevar tortillas ok, y te doy la 30 cabezas razón, a su mañana casa. 2.500 el El salario salario mínimo, mínimo, ¿por qué no. 1.547,92 y no 2.762,94? Quizás es arbitrario. Entonces, si es arbitrario, Pero no ¿qué me vas a puedes convencer de una evitar que arbitrariedad haya un para pago suplir una mínimo, arbitrariedad? Para evitar que el que se está muriendo de hambre no tenga casi que Paola, regalar si su el trabajo pago mínimo, para que el que discúlpame, se lo es pague. mucho menor que el coste de la canasta básica para adquirir la pobreza. Entonces, ¿qué estás solucionando? Porque Nada, esa parte arréglalo. está ¿Lo quieres desequilibrada. arreglar? Pon 3.500, arréglalo. Pon es una parte 3.500. ¿Sabes por qué no desequilibrada. se pone 3.500? Porque los que ponen este salario no tienen ni idea de por qué lo están poniendo. Y yo vuelvo a preguntar en Pedro. esta mesa, ¿cuál es el No, pero concepto sí fundamental que rige sí eso? hay un procedimiento por medio del cual hay Claro, una fórmula discuten los incluso sindicatos y con los parte del gobierno empresarios. y llegan a un acuerdo. No, Pedro, No, hombre. no, los empresarios están representados, hay comisiones paritarias, discuten constantemente. Pero si pueden discutir los lo que empresarios quieran, pero normalmente no proponen sirve. cero aumento y los sindicalistas Claro, y así proponen llevamos 20 normalmente años mucho y no más. conseguimos Pero- nada. Pero así funciona el mundo civilizado, ya sea Bueno, hacia- te acabo de leer 11 países Sí, claro. más civilizados del mundo pero que no ni son- lo tienen, pero entre no ellos son Italia. absolutamente comparables con la situación Bueno. guatemalteca. Pues nada, seguiremos otros me 20 parece años poniendo el salario Y me mínimo. parece además que estás obviando la existencia de una gran cantidad de personas en Guatemala que han sido prácticamente esclavizadas a lo largo de muchos años de su Sí. vida, trabajando Pero por escucha, centavitos no en Guatemala, muchas en fincas. Guatemala, Bueno, en Estados Unidos, en Hong Kong, en Australia. ¿O qué os creéis? ¿Que España Yo hace encuentro- 50 años yo era muy encuentro- diferente de la Guatemala yo de hoy? encuentro No. razonable, aunque sé por supuesto que la izquierda tiene muchas razones para oponerse a ese salario mínimo diferenciado, yo encuentro razonable que se haya aprobado y veremos ahora si el procedimiento que sigue el presidente Maldonado Aguirre para decretar este salario mínimo diferenciado es recurrible ante la Corte de Ya, presentaron la Constitucionalidad. primera acción. Veamos si la Corte termina también declarando con lugar ese recurso y terminan dejando sin efecto entonces No es la este última salario mínimo palabra. diferenciado. La Pero- última palabra no está dicha. pero me parece a mí que también hay que tener en cuenta ese otro incremento del 4% y bueno, Maldonado Aguirre está terminando su gestión, creo, con unas decisiones que no teníamos en cuenta. Exactamente. Por supuesto, son unas decisiones que están enteramente apalabradas o acordadas con el sector empresarial, porque esos acuerdos que buscaban llevar el salario mínimo diferenciado para manufactura liviana en Guastatoya, en San Agustín, Acazahuastlán, en Estanzuela y Nacieron en Mazagua, desde el 2012. pero además Y conocemos nacieron a de sus unos actores. intereses de inversión del capital guatemalteco que está muy interesado en montar plantas de manufactura liviana en esos sitios y que cree que su única opción de competitividad o para competir en esas zonas es reduciéndole el salario a los guatemaltecos. Eso es lo que vamos a ver entonces si funciona verdaderamente y si estas personas En los que- próximos días. me parece que también hay que pensar que no solo tendrían ingreso estas personas que no tienen en este momento o tienen mucho menor, sino además serían inscritas en la seguridad social, que yo sé que es algo que está enormemente devaluado ante los ojos de muchos capitalinos, pero puede terminar siendo muy valioso. ¿Tú sabes la encuesta que Prácticamente falta, Juan Luis? cualquier sociedad moderna inscribe a sus ¿Tú sabes la ciudadanos encuesta que falta en la que no seguridad está social. hecha? ¿Cuál? No existe esa encuesta, yo no la conozco. Es cuánta gente se queda sin empleo cada vez que se fija un salario de esto. Tampoco existe esta otra que voy a decir. No lo sé los resultados que daría, pero no existe. Tampoco existe otra. Señor trabajador, ¿usted está dispuesto a un puesto de trabajo por el salario que usted pacte, aunque sea menor que un salario mínimo? ¿O usted está dispuesto a que no lo contraten por el precio de un salario mínimo? Tampoco está. ¿Sabes lo que ocurre? Que tú le quitas aquí la libertad al trabajador, porque le estás imponiendo un salario y él no puede decir otra cosa. Y si un señor quiere trabajar en vez de por 1.100 que sales, que es el salario que tú le obligas a que cobre por 1.099, no puede hacerlo, porque tú estás rompiendo su libertad de elección. Y eso no existe. Eso es una imposición. ¿Quiere desde el empresariado? Para ti la razón. ¿Quiere desde lo político? Pedro, para ti la razón. Pedro, ¿Quieres- déjame Pero no decir existe. algo antes de ir a corte. La cuenta del presidente, la cuenta de Twitter del presidente Alejandro Maldonado Aguirre está
expresando en este Bloqueada. momento, está expresando en este momento que es necesario estudiar el acuerdo por medio del cual se decreta el salario mínimo y compararlo con la resolución de la Corte de Constitucionalidad, justamente porque un ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad convertido en presidente no habría de incurrir en los mismos errores que terminaron dándole lugar a los amparos y a la declaratoria de inconstitucionalidad de aquel salario mínimo diferenciado que pactó, o más bien que acordó el gobierno del presidente Pérez Molina. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco. Este es el primer tema con el que arranca la discusión en el año 2016, que promete estar lleno exactamente de eso, de mucho debate, de mucha discusión y de pocas cosas en las que habremos de ponernos de acuerdo.